Quizás te has preguntado alguna vez por qué eres capaz de ver cosas que otros simplemente no logran percibir. Esa sensación inquietante de estar solo en medio de una multitud que permanece ciega ante realidades que para ti son evidentes. Lo has intentado todo explicar lo que ves, compartir tus percepciones, incluso has llegado a dudar de ti mismo, preguntándote si acaso estás imaginando cosas que no existen. Ese agotamiento espiritual que sientes no es casualidad, es el resultado de un conflicto profundo entre tu percepción elevada y un mundo que parece empeñarse en negarte esta realidad. He observado este fenómeno durante décadas en mi práctica, y puedo asegurarte que no estás equivocado ni estás perdiendo la cordura. Existe una explicación científica para tu capacidad de ver más allá, una explicación que las prácticas espirituales convencionales han ignorado por completo. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará fundamentalmente la manera en que entiendes tu don y transformará tu relación con aquellos que no pueden ver lo que tú ves. Imagina despertar cada mañana sin ese peso, sin esa frustración constante, sin la necesidad de justificarte o de ocultar lo que percibes. Imagina comprender por fin el mecanismo exacto que te permite acceder a estas dimensiones de la realidad, y más importante aún, cómo protegerte de los peligros que esta capacidad conlleva. Como dije en mi obra El malestar en la cultura, la mayoría de las personas no quiere saber demasiado sobre la realidad psíquica que se oculta tras la superficie de la conciencia. Pero tú y yo sabemos que es precisamente allí donde se encuentra la verdad más profunda del ser humano. Si has experimentado alguna vez esa sensación de ver más allá, mientras otros permanecen ciegos a lo evidente, deja un veo lo invisible en los comentarios. Este simple acto no solo me permitirá saber que estoy llegando a quienes realmente necesitan esta información, sino que también te conectará con otras almas que comparten tu don. Recuerda que el aislamiento es el primer peligro para quienes ven lo que otros no pueden comprender. Permíteme comenzar explicando algo fundamental. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden percibir no es meramente un don espiritual como muchos te han hecho creer. Desde la perspectiva psicoanalítica, representa una configuración particular de tu aparato psíquico que permite que contenidos generalmente reprimidos en el inconsciente colectivo lleguen a tu conciencia. En mis años de investigación clínica, descubrí que la mente humana desarrolla elaborados mecanismos de defensa para protegerse de verdades que resultan demasiado amenazantes para el ego. El más común de estos mecanismos es la represión, ese proceso mediante el cual relegamos al inconsciente aquello que nos resulta inaceptable o perturbador. Sin embargo, existen individuos cuya estructura psíquica presenta lo que yo denominaba permeabilidad de las censuras. En términos simples, las barreras que en la mayoría de las personas bloquean eficazmente ciertos contenidos, en ti son más porosas, permitiendo que información normalmente inaccesible llegue a tu conciencia. Los sueños, por ejemplo, son ventanas al inconsciente que todos experimentamos, pero mientras la mayoría olvida sus sueños al despertar, o los considera meras fantasías sin sentido, tú probablemente recuerdas los tuyos vívidamente y percibes en ellos mensajes significativos. Esta misma permeabilidad opera en tu estado de vigilia, permitiéndote captar dinámicas interpersonales, motivaciones ocultas y corrientes energéticas que permanecen invisibles para quienes poseen defensas psíquicas más rígidas. Lo que comúnmente se llama intuición es realmente tu capacidad de procesar información subliminal que otros filtran automáticamente. Un paciente mío, un hombre de negocios exitoso, podía predecir con asombrosa precisión las intenciones de sus competidores, no porque fuera clarividente como algunos sugerían, sino porque su aparato psíquico registraba y procesaba señales sutiles en el lenguaje corporal, cambios mínimos en el tono de voz y patrones de comportamiento que escapaban a la percepción consciente de los demás. La interpretación de los sueños, que constituye uno de los pilares fundamentales de mi método psicoanalítico, ofrece un camino privilegiado para comprender esta capacidad tuya. Cuando sueñas, tu censura psíquica se relaja,
permitiendo que contenidos inconscientes emerjan disfrazados mediante simbolismos y condensaciones. Tu habilidad para ver lo invisible opera de manera similar durante la vigilia. Percibes los contenidos simbólicos y las dinámicas inconscientes que se manifiestan en la realidad cotidiana. Esta sensibilidad, aumentada hacia lo simbólico, es particularmente evidente en tu relación con manifestaciones espirituales. Donde otros ven coincidencias, tú reconoces sincronicidades significativas. Donde otros perciben simplemente eventos aleatorios, tú distingues patrones reveladores. Este don, sin embargo, conlleva una responsabilidad y un peligro que debemos abordar con honestidad. La misma permeabilidad que te permite acceder a estas percepciones elevadas también te expone a contenidos perturbadores y energías potencialmente desestabilizadoras. Ahora, antes de continuar con esta revelación crucial, necesito preguntarte algo importante. ¿Sientes que finalmente alguien está articulando lo que has experimentado toda tu vida? Esa sensación de alivio, al saber que no estás imaginando cosas, que tu percepción es real y tiene una base científica sólida. Si es así, me gustaría que compartieras en los comentarios un momento específico en que percibiste algo importante que otros no pudieron ver. Escribiendo, mi momento de clarividencia fue cuando, y completando con tu experiencia. Esto no es simplemente para alimentar mi curiosidad profesional. Al articular tu experiencia, estás iniciando un proceso terapéutico de validación y simultáneamente contribuyendo a una comunidad de personas con sensibilidades similares que pueden ofrecerte apoyo y comprensión. Además, tu testimonio me ayudará a adaptar el resto de esta explicación a las experiencias reales que enfrentan personas como tú. Recuerda, el aislamiento es el enemigo más peligroso para quienes ven más allá. Y este espacio es un refugio donde tu percepción no será cuestionada ni patologizada. Continuemos ahora explorando los distintos tipos de traumas y bloqueos que pueden estar relacionados con tu capacidad de ver lo que otros no pueden comprender. El primer tipo que debemos abordar es lo que denomino trauma por invalidación perceptiva. Este ocurre cuando desde temprana edad tus percepciones auténticas son sistemáticamente negadas o ridiculizadas por figuras de autoridad. Imagina a un niño de 5 años que percibe claramente la hipocresía en el comportamiento de un adulto y lo señala inocentemente. En lugar de reconocer esta percepción acertada, los adultos a su alrededor responden con frases como "no digas tonterías" o "tienes demasiada imaginación". Este tipo de invalidación constante crea una fractura en el aparato psíquico del niño, quien aprende a desconfiar de sus propias percepciones para mantener el vínculo con sus cuidadores. En mi práctica clínica, recuerdo el caso de una mujer que desde pequeña podía percibir claramente cuando los adultos mentían. Esta capacidad, en lugar de ser valorada, la convirtió en una amenaza para el orden familiar, llevando a sus padres a castigarla frecuentemente por inventar historias o faltarle el respeto a los mayores. Como resultado, desarrolló una profunda inseguridad sobre sus propias percepciones, a pesar de que invariablemente resultaban acertadas. En la vida adulta, este trauma se manifiesta como una constante batalla interna entre lo que percibes claramente y lo que los demás te dicen que deberías percibir. Esta disonancia genera un gasto psíquico enorme que puede manifestarse como agotamiento crónico, estados de ansiedad o episodios depresivos recurrentes. En el ámbito espiritual, el trauma por invalidación perceptiva suele crear un patrón de búsqueda compulsiva de validación externa. Te encuentras constantemente buscando maestros, guías o comunidades que confirmen lo que ya sabes, intuitivamente, cayendo a veces en relaciones de dependencia con figuras de autoridad espiritual que simplemente reflejan tus propias percepciones. El mecanismo freudiano que opera aquí es la percepción del yo, donde una parte de tu psique percibe claramente la realidad, mientras otra parte la niega para mantener la seguridad del vínculo social. Las investigaciones contemporáneas sobre trauma del desarrollo han confirmado este fenómeno, que ahora se conoce como disonancia cognitiva inducida por trauma, donde las víctimas de invalidación crónica desarrollan la capacidad de mantener simultáneamente percepciones contradictorias como mecanismo de supervivencia. El segundo tipo de trauma relevante es lo que podemos llamar trauma por sobrecarga perceptiva.
Este ocurre cuando tu sistema nervioso, naturalmente más receptivo que el promedio, se ve expuesto a estímulos emocionales o sensoriales abrumadores, sin contar con las herramientas necesarias para procesarlos e integrarlos. En la infancia esto puede manifestarse como una sensibilidad extrema a los ambientes caóticos, conflictos familiares, o incluso a la sobreestimulación sensorial en entornos escolares ruidosos. Un niño con esta sensibilidad aumentada no solo percibe los eventos externos, sino también las corrientes emocionales subyacentes, las tensiones no expresadas y las dinámicas inconscientes entre las personas. Sin una guía adecuada para interpretar y gestionar esta información, el sistema nervioso se sobrecarga, activando respuestas primitivas de supervivencia, disociación, hipervigilancia o retraimiento social. Recuerdo claramente el caso de un joven paciente que creció en un hogar aparentemente funcional pero emocionalmente volátil. Mientras los adultos a su alrededor fingían normalidad, él percibía intensamente las corrientes subterráneas de resentimiento, tristeza y rabia no expresada. Sin herramientas para comprender o procesar estas percepciones, desarrolló migrañas crónicas y episodios de pánico, que aparentemente surgían de la nada. En realidad, eran respuestas somáticas a la sobrecarga perceptiva constante. En la vida adulta, este trauma se manifiesta como una hipersensibilidad que puede convertir experiencias cotidianas en verdaderos desafíos. Lugares concurridos, oficinas con dinámicas tóxicas o incluso reuniones familiares pueden desencadenar sensaciones de sobrecarga y agotamiento que otros no comprenden. En el camino espiritual, este trauma puede manifestarse como una tendencia a la disociación durante prácticas meditativas o experiencias energéticas, o como dificultad para permanecer enraizado durante estados expandidos de conciencia. El mecanismo freudiano principal aquí es la conversión somática, donde la energía psíquica, que no puede procesarse conscientemente, se transforma en síntomas físicos. Las neurociencias modernas han validado esta intuición a través del concepto de carga alostática, que describe cómo el estrés crónico por sobreestimulación afecta los sistemas neuroendocrinos, inmunológicos y metabólicos del cuerpo. El tercer tipo de trauma que debemos examinar es el trauma por revelación prematura. Este ocurre cuando accedes a percepciones o comprensiones para las cuales tu desarrollo psíquico o emocional aún no está preparado. La estructura psíquica humana se desarrolla gradualmente, y cada etapa debe consolidarse antes de poder integrar sanamente ciertas verdades. Cuando un niño o adolescente accede a percepciones que corresponden a etapas más avanzadas de desarrollo, puede producirse una fragmentación en la formación de la identidad. Por ejemplo, percibir claramente la mortalidad, las contradicciones existenciales o las sombras profundas del inconsciente colectivo, antes de haber desarrollado un ego suficientemente estable, puede ser profundamente desestabilizador. En mi práctica clínica, traté a una mujer que desde los 6 años tenía experiencias que ahora llamaríamos percepción extrasensorial, incluyendo premoniciones vívidas de eventos futuros. Sin las herramientas cognitivas o emocionales para integrar estas experiencias, desarrolló un profundo sentido de alienación y terror existencial que marcó su infancia y adolescencia. En la vida adulta, este trauma puede manifestarse como un sentimiento persistente de no pertenecer a este mundo, como si fueras un observador extranjero de la experiencia humana más que un participante. También puede generar periodos alternantes de conexión profunda con realidades trascendentales, seguidos de caídas bruscas en estados de desconexión y nihilismo. En el camino espiritual, este trauma puede manifestarse como una búsqueda compulsiva de experiencias místicas, cada vez más intensas, en un intento inconsciente de validar o dar sentido a las revelaciones prematuras de la infancia. El mecanismo freudiano predominante aquí es la regresión, donde la psique retrocede a estados anteriores de desarrollo para evitar enfrentarse a verdades demasiado abrumadoras. La psicología del desarrollo contemporánea ha validado este concepto a través de la teoría de las ventanas de desarrollo, que demuestra cómo ciertas experiencias o conocimientos fuera de la ventana evolutiva adecuada pueden generar patrones desadaptativos duraderos. El cuarto tipo es el trauma por aislamiento perceptivo, que ocurre cuando tu realidad subjetiva difiere,
tan radicalmente de la consensuada que te resulta imposible establecer puentes de comunicación auténtica con otros. Los seres humanos somos fundamentalmente criaturas sociales que necesitamos validación intersubjetiva para mantener un sentido estable de realidad. Cuando tus percepciones difieren sistemáticamente de las de tu entorno, se produce un tipo particular de soledad existencial que puede ser devastadora. En la infancia, esto puede manifestarse como una sensación persistente de ser diferente o extraño, acompañada por dificultades para formar vínculos auténticos con pares. Recuerdo a un niño particularmente brillante que podía percibir patrones y conexiones que escapaban a la comprensión de quienes lo rodeaban. Su intento de compartir estas percepciones resultaba en burlas o incomprensión, llevándolo gradualmente a crear una personalidad falsa, una máscara adaptativa que ocultaba su verdadero ser para facilitar la integración social. En la vida adulta, este trauma suele manifestarse como un profundo temor a la autenticidad. Has aprendido que mostrar tu verdadera percepción del mundo conlleva riesgos sociales, así que desarrollas un elaborado sistema de filtros y máscaras que te permiten funcionar en diferentes contextos mientras mantienes oculta tu verdadera naturaleza. En el camino espiritual, el trauma por aislamiento perceptivo puede manifestarse como una tendencia a idealizar comunidades o tradiciones espirituales, proyectando en ellas la esperanza de encontrar, finalmente, un hogar donde tus percepciones sean validadas, solo para enfrentar nuevas desilusiones cuando descubres que incluso en estos contextos prevalecen los límites perceptivos convencionales. El mecanismo freudiano principal aquí es la formación reactiva, donde desarrollas comportamientos y actitudes que son opuestos a tus inclinaciones auténticas como forma de defensa. Los estudios sociológicos recientes sobre el fenómeno de la alienación social en individuos de alta sensibilidad han confirmado estas dinámicas, demostrando cómo las personas con capacidades perceptivas no normativas desarrollan estrategias adaptativas complejas para navegar entornos sociales que no pueden acomodar sus experiencias. El quinto y último tipo que abordaremos es el trauma por responsabilidad perceptiva. Este surge cuando comprendes que tu capacidad para ver lo que otros no pueden ver conlleva una responsabilidad ética, para la cual no has sido preparado. Cuando percibes claramente dinámicas dañinas, injusticias sistémicas o consecuencias futuras de acciones presentes que otros ignoran, te encuentras en un dilema moral constante: intervenir y arriesgarte a ser rechazado o incluso perseguido, o permanecer en silencio, traicionando tu propia integridad. En la infancia, esto puede manifestarse cuando un niño percibe claramente situaciones de abuso o disfunción que los adultos a su alrededor niegan o normalizan. La impotencia de no poder actuar sobre estas percepciones genera una profunda herida en el desarrollo del sentido de agencia personal. Recuerdo el caso de una paciente que desde muy pequeña percibía claramente el alcoholismo de su padre, que toda la familia se esforzaba en ocultar y negar. Sus intentos de señalar el problema eran sistemáticamente silenciados, creando en ella un patrón de duda sobre su derecho a confiar en sus propias percepciones y actuar en base a ellas. En la vida adulta, este trauma puede manifestarse como patrones de parálisis ante la toma de decisiones importantes, tendencia al autosabotaje cuando estás a punto de expresar tu verdad, o fluctuaciones entre períodos de activismo intenso seguidos de agotamiento y retraimiento. En el camino espiritual, el trauma por responsabilidad perceptiva puede manifestarse como una ambivalencia hacia el desarrollo de capacidades intuitivas o mediúmnicas más profundas, ante el temor inconsciente de la responsabilidad que éstas conllevarían. El mecanismo freudiano central aquí es la ambivalencia, donde coexisten sentimientos contradictorios hacia un mismo objeto o situación. Los estudios contemporáneos sobre fatiga por compasión y trauma vicario en profesionales de ayuda han validado este fenómeno, demostrando cómo la exposición constante al sufrimiento que otros no perciben o niegan puede generar patrones específicos de desgaste psíquico y moral. Ahora que hemos identificado los principales tipos de trauma que pueden afectar a quienes ven lo que otros no pueden comprender, es momento de introducirnos en los principios fundamentales del método psicoanalítico adaptado para el desbloqueo espiritual. El primero y más importante de estos principios
es la restauración de la confianza en la percepción propia. A diferencia de muchos enfoques espirituales que buscan trascender el ego o invalidar la experiencia subjetiva en favor de doctrinas preestablecidas, el método psicoanalítico comienza por validar la realidad de tu percepción. Esto no significa asumir que toda percepción corresponde literalmente a la realidad externa, sino reconocer que cada experiencia subjetiva, incluso aquellas que parecen fantásticas o imposibles, contiene una verdad psíquica significativa que merece ser escuchada y comprendida. La técnica fundamental para este propósito es la asociación libre, donde aprendes a expresar tus percepciones sin censura, siguiendo el hilo de tus asociaciones mentales, sin juzgarlas ni interpretar prematuramente su significado. Este proceso, aparentemente simple, tiene un efecto profundamente terapéutico, pues permite que contenidos previamente disociados o fragmentados comiencen a integrarse en una narrativa coherente. Lo fascinante es que esta técnica, desarrollada en el contexto clínico occidental, encuentra paralelismos sorprendentes con prácticas contemplativas ancestrales de diversas tradiciones. Por ejemplo, ciertas formas de meditación vipassana, donde se observa el flujo de pensamientos y sensaciones sin identificarse con ellos, operan bajo un principio similar de presencia no juiciosa ante los contenidos de la conciencia. La diferencia crucial es que el método psicoanalítico no busca desidentificarse de estos contenidos, sino comprenderlos como expresiones significativas del inconsciente que, una vez integradas, enriquecen y expanden la conciencia en lugar de trascenderla. El segundo principio es la recontextualización de las experiencias extraordinarias dentro de un marco comprensible que no patologice ni mistifique estas percepciones. Muchas personas con sensibilidad aumentada oscilan entre dos extremos igualmente problemáticos. La patologización de sus experiencias, José debo estar loco por ver estas cosas, o la inflación espiritual, José soy un ser elegido con poderes especiales. Ambas interpretaciones generan sufrimiento y obstaculizan la integración saludable de estas capacidades. El enfoque psicoanalítico ofrece un tercer camino: comprender estas experiencias como manifestaciones naturales de un aparato psíquico con características particulares, ni patológicas ni sobrenaturales, sino simplemente diferentes a la configuración estadísticamente más común. Esta normalización tiene un efecto profundamente liberador, permitiéndote explorar tus capacidades sin el peso de etiquetas limitantes. Es interesante notar cómo este enfoque resuena con antiguas tradiciones chamánicas, donde la capacidad de ver lo invisible no era considerada ni una enfermedad ni un don divino, sino una variación natural del potencial humano que requería entrenamiento y contextualización adecuados. La técnica psicoanalítica de construcción es particularmente útil aquí. A través del diálogo analítico se va construyendo un marco de comprensión que permite dar sentido a experiencias previamente fragmentadas o incomprensibles, creando un puente entre tu realidad subjetiva única y el mundo compartido. El tercer principio involucra el desarrollo de lo que llamo permeabilidad regulada, la capacidad de modular conscientemente tu apertura perceptiva según las circunstancias. Muchas personas sensibles viven en extremos completamente abiertas y vulnerables a toda influencia o herméticamente cerradas para protegerse. El método psicoanalítico para el desbloqueo espiritual te enseña a desarrollar un yo observador que puede regular activamente el grado de permeabilidad de tus barreras psíquicas, abriéndote cuando es seguro hacerlo y estableciendo límites claros cuando es necesario. Esta regulación consciente te libera de los patrones automáticos de sobreexposición o aislamiento defensivo. La técnica fundamental aquí es la atención flotante, donde aprendes a mantener un estado de receptividad relajada, sin fijar tu atención en ningún punto específico, permitiendo que emerjan conexiones y percepciones sin forzarlas ni bloquearlas. Esta técnica encuentra paralelismos fascinantes con prácticas taoístas de cultivo energético, donde se desarrolla la capacidad de dirigir y regular el flujo de ki según las necesidades del momento. La neurociencia contemporánea ha comenzado a validar estos enfoques a través de estudios sobre la regulación voluntaria del sistema nervioso autónomo,
demostrando que es posible desarrollar control consciente sobre procesos que tradicionalmente se consideraban automáticos. El cuarto principio implica la integración de polaridades perceptivas, aparentemente contradictorias. Quienes ven lo que otros no pueden comprender suelen experimentar una dolorosa escisión entre diferentes modos de percepción: lo racional versus lo intuitivo, lo material versus lo energético, lo personal versus lo transpersonal. El método psicoanalítico reconoce que estas polaridades no son realmente opuestas, sino aspectos complementarios de una conciencia más amplia e integrada. A través del proceso analítico, estas dimensiones aparentemente contradictorias comienzan a dialogar entre sí, revelando un patrón unificador subyacente. La técnica de amplificación simbólica, desarrollada inicialmente por mi colega Jung, pero compatible con el marco psicoanalítico, es particularmente útil para este propósito. Consiste en explorar un símbolo o percepción desde múltiples ángulos: personal, cultural, arquetípico, permitiendo que emerja su significado multidimensional. Esta técnica resuena profundamente con prácticas herméticas y alquímicas tradicionales, que buscaban la integración de opuestos aparentes, solve e coagula, como camino hacia una conciencia más completa. Finalmente, el quinto principio involucra el reconocimiento y uso constructivo del poder transformador, inherente a tu sensibilidad aumentada. Lejos de ser simplemente una vulnerabilidad a proteger, tu capacidad para ver lo invisible contiene un potencial creativo y sanador extraordinario cuando se canaliza adecuadamente. El método psicoanalítico te ayuda a reconocer y asumir responsablemente este potencial, encontrando formas de expresarlo que generen valor tanto para ti como para quienes te rodean. La técnica central aquí es la sublimación, ese proceso por el cual energías psíquicas primarias se transforman en expresiones culturalmente valoradas y personalmente satisfactorias. Este principio encuentra sorprendentes paralelismos con tradiciones espirituales que enfatizan el servicio compasivo como vehículo de realización personal. La diferencia es que el enfoque psicoanalítico no separa artificialmente el desarrollo personal del servicio a otros, reconociendo que ambos aspectos se nutren y potencian mutuamente. Antes de concluir, es fundamental aclarar que este método no consiste en aplicar técnicas psicoanalíticas aisladas, sino en un proceso integrado de autoconocimiento que gradualmente transforma tu relación con tu propia sensibilidad y con el mundo que percibes. Como escribí en El Yo y el Ello, el objetivo no es simplemente hacer consciente lo inconsciente, sino fortalecer la capacidad del yo para integrar contenidos previamente reprimidos, expandiendo así el territorio de la conciencia. En términos espirituales, podríamos decir que se trata de crear un vaso alquímico lo suficientemente resistente para contener el poder transformador de las energías que percibes sin fragmentarse en el proceso. Este enfoque integrador ofrece una alternativa tanto al materialismo reduccionista, que niega la validez de tus percepciones, como al espiritualismo ingenuo, que las interpreta de manera literal o grandiosa. Al reconciliar la profundidad psicológica con la apertura espiritual, este método te permite navegar el peligroso territorio de ver lo que otros no pueden comprender, no solo sobreviviendo a esta travesía, sino encontrando en ella un camino de profunda realización personal y contribución auténtica. En resumen, el peligro de ver lo que otros no pueden comprender no reside realmente en la capacidad perceptiva en sí misma, sino en la falta de un marco adecuado para integrar estas percepciones. Los traumas específicos que hemos explorado crean fracturas en el desarrollo psíquico que dificultan esta integración, generando patrones de sufrimiento que pueden persistir durante décadas si no son abordados conscientemente. El método psicoanalítico adaptado para el desbloqueo espiritual ofrece un camino para sanar estas fracturas, no negando tu sensibilidad aumentada, sino enseñándote a habitarla plenamente con discernimiento y creatividad. Al reconectar con la confianza en tu propia percepción, aprender a regular tus fronteras psíquicas, integrar polaridades aparentemente contradictorias y canalizar constructivamente tu potencial transformador, descubrirás que lo que parecía una maldición contenía en realidad las semillas de tu realización más profunda. Sé que el camino que estás recorriendo no es fácil. Ver lo que otros no pueden ver te ha situado muchas veces en una dolorosa soledad,
te ha hecho cuestionar tu cordura y ha complicado tus relaciones con quienes te rodean. Pero quiero que sepas que no estás solo en esta travesía. Esta comunidad que estamos construyendo juntos está formada por personas que comprenden exactamente lo que estás experimentando, que han enfrentado desafíos similares y han encontrado formas de integrar sanamente su sensibilidad única. Si este mensaje ha resonado con tu experiencia, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada semana exploraremos aspectos específicos del método que he esbozado hoy, ofreciéndote herramientas concretas para transformar tu relación con tu sensibilidad y con el mundo que percibes tan vívidamente. No estamos buscando seguidores pasivos, sino compañeros de viaje comprometidos con su propio proceso de integración y crecimiento. Respetamos tu ritmo y tu camino único, ofreciéndote apoyo sin imponer dogmas ni verdades absolutas. Después de décadas estudiando la psique humana, si hay algo que puedo prometerte con absoluta certeza es esto: el mismo don que ahora parece una carga, cuando es integrado conscientemente, se convierte en la fuente de tu contribución más significativa a este mundo. Te invito a dar like a este video si ha iluminado algún aspecto de tu experiencia, a compartirlo con aquellos que intuyes que podrían beneficiarse de esta perspectiva y sobre todo a comenzar hoy mismo a honrar la verdad de tu percepción única. Recuerda, el peligro nunca estuvo en ver demasiado, sino en no tener las herramientas para integrar lo que ves. Y esas herramientas son precisamente lo que juntos estamos construyendo.